Buenas mis queridos y adorados Homo sapiens, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quiero mencionarles que por obvias razones este video contiene una buena cantidad de spoilers, sobre todo para esas personas que aún no se hayan visto o leído el manga de este anime. Así que si de casualidad eres una de esas personas que no le gusta para nada el spoiler, te recomiendo que no veas este video, pero si lo ves quedas advertido, será bajo tu propia responsabilidad. Al principio del anime podemos notar una particular conexión entre estos dos personajes, a pesar de que se acababan de conocer y poseían unas personalidades completamente diferentes. Elizabeth por su parte era una persona tímida, mientras que Meliodas pues era pervertido. Pero bueno, el caso es que esta conexión no se da simplemente porque sí, sino que ellos ya se habían conocido en el pasado. Y no estoy hablando de cuando Elizabeth era niña, ya que todos sabemos, o por lo menos lo que vimos la primera temporada del anime, que Meliodas solía cuidarla cuando esta era pequeña. Para entender esto debemos ubicarnos 3000 años en el pasado, exactamente en la línea temporal donde estaba ocurriendo la guerra entre el clan de demonios y el clan de las diosas. Primero déjenme explicarles una cosa. Para esa época Meliodas era el capitán de la brigada de élite del clan demoníaco, mejor conocida como los 10 mandamientos, y la Elizabeth de esa época era la hija de la deidad suprema, que para los que se lo estén preguntando, ella es la gobernante del clan de las diosas. Sé que esto puede ser algo confuso, pero créeme, más adelante irás entendiendo todo mucho más fácil y se te hará muy sencillo comprender la historia. No se tiene entendido cómo se conocieron ellos dos exactamente, pero lo más probable es que haya sido en algún campo de batalla, en alguna reunión de guerra o algo por el estilo, ya saben, lo típico para esa época. El caso es que ellos dos llegaron a tener una conexión casi al instante, Meliodas probablemente atraído por el cuerpo de Elizabeth y ella pues tal vez por la rudeza que este demostraba, por su personalidad u otra cosa, eso no se sabe. Algunos dicen que ella logró ver algo que los demás no podían ver en él, pero eso sigue siendo todo un misterio. Tarde o temprano ellos dos comenzaron a tener una especie de romance, cosa que no le agradó para nada ni a las diosas ni a los demonios. ¿Por qué? Se preguntarán. Bueno, dejando de lado la obvia razón de que esos bandos se encontraban en guerra, Elizabeth era una diosa y la hija de la deidad suprema, mientras que Meliodas era un demonio y nada más y nada menos que el hijo del rey demonio, valga la redundancia de las palabras que estoy diciendo ahora mismo. XD. No sé si comprenden la repercusión social que esto causaría en ambos bandos. Una relación de este tipo estaba considerada prohibida y según ellos esto iba en contra de todo lo que conocían. Una de las razones principales por lo cual esta unión molestaba al clan de demonios era porque específicamente estaba cambiando a Meliodas. Meliodas era considerado la mejor opción para suceder al rey demonio, debido a que solía ser un demonio depravado, el cual no le importaba la vida y mataba sin ningún remordimiento. Él estaba pasando a ser una persona más pacífica, acercándose más a la personalidad que todos le conocemos en el anime, pero lo que colmó la paciencia del clan de demonios es que Meliodas termina traicionando a su raza, formando un grupo conocido como Stigma y desatando la afamada Guerra Santa. Cuando Meliodas y Elizabeth decidieron huir de sus vidas pasadas, por decirlo de esa manera, Meliodas asesinó a 2 de los mandamientos. Esto desestabilizó la balanza de poder que había entre las diosas y los demonios, y por ende los demonios tuvieron una muy clara desventaja en la guerra. El grupo que les mencioné anteriormente, Stigma, fue fundado por Elizabeth y Meliodas, logrando una especie de alianza entre parte del clan de las diosas, del clan de las hadas y el clan de los gigantes. Solo algunos miembros, no muchos de ellos, pretendían luchar contra el clan de demonios para así poner fin a la guerra, aunque al final 2 de sus miembros terminaron traicionándoles. Ya en un punto de la historia, el clan de demonios se veía asediado por las demás razas y su derrota era completamente inminente. En uno de los últimos días de la Guerra Santa, Elizabeth y Meliodas se encontraban luchando contra nada más y nada menos que la deidad suprema y el rey demonio, quienes supuestamente buscaban castigarlos por haber traicionado a sus respectivos clanes. La batalla no duró mucho. En realidad, Meliodas y Elizabeth fueron asesinados con mucha facilidad, pero este no era el castigo que tenían planeado para ellos. Una de las razones principales por lo cual esta unión molestaba al clan de demonios era porque específicamente estaba cambiando a Meliodas. Meliodas era considerado la mejor opción para suceder al rey demonio, debido a que solía ser un demonio depravado, el cual no le importaba la vida y mataba sin ningún remordimiento. Él estaba pasando a ser una persona más pacífica, acercándose más a la personalidad que todos le conocemos en el anime, pero eso no le agradó para nada ni a las diosas ni a los demonios.
El rey demonio maldijo a Meliodas con la vida eterna, condenándolo a nunca envejecer y a resucitar cada vez que éste llegase a morir. Por otro lado, la deidad suprema maldijo a Elizabeth con algo llamado reencarnación perpetua. Esto básicamente la obligaba a reencarnar en un ser nuevo por toda la eternidad, es decir, indefinidamente. La maldición no solo lo obliga a esto, sino que también lo obliga a que cada reencarnación de Elizabeth, cada Elizabeth a lo largo de la historia, inevitablemente, no importa lo que pase, se encuentre con Meliodas. Ella está condenada a enamorarse de él pase lo que pase, no importan las circunstancias, no importa si son enemigos o no, siempre terminará enamorándose de él. Hasta este punto puede ser que no te parezca tan malo la maldición. Eso de que siempre se encuentren, de que siempre se enamoren, parece algo lindo, pero lamentablemente no es todo. Cada vez que sus recuerdos sobre su verdadera identidad, sobre su pasado y todo lo que vivió empiecen a regresar, ella simplemente morirá. Es algo complejo, pero las maldiciones de ambos hacen que se complementen una a la otra. Cuando los recuerdos de Elizabeth comiencen a regresar y en sus dos ojos se vea el símbolo de la diosa, pasarán 3 días para que ella simplemente muera y reencarne en otra persona. Hay que destacar que cada vez que ella muera, ya sea por efecto de sus recuerdos o no, siempre lo hará, siempre inevitablemente en la presencia de Meliodas. Entonces podríamos decir lo siguiente: la maldición obliga a que Meliodas presencie a su amada morir indefinidamente ante sus ojos por toda la eternidad. En los próximos 3000 años luego de esta maldición, Meliodas ha conocido 107 Elizabeth, de las cuales 106 han muerto ante sus ojos. La última fue Liz, ya todos la conocemos, esa hermosura de pelo rosado con esas enormes personalidades, que murió a manos de uno de los 10 mandamientos, de Fraudin, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien el nombre de ese tipo ahora mismo. Después de esto desató la furia de Meliodas y bla bla bla, estalló, ya eso es parte del anime, que me imagino yo que ya lo sabrán, que ya lo habrán visto, y si no, pues nuevamente les digo que no sé qué están esperando para ver la serie. Es buenísima, 10 de 10. La actual Elizabeth, la Elizabeth Lioness, sigue viva y de verdad espero que siga así por mucho tiempo, porque últimamente le ha agarrado muchísimo cariño. Aunque ya sé qué va a pasar en el anime, porque investigando exageré haciéndome spoiler. Pero bueno, si tienen alguna opinión sobre este tema, sobre su maldición o cualquier otra cosita que se les pase por la mente, siéntanse completamente libres de compartirlo en los comentarios. Asimismo, como si me equivoqué en algo, dije algo que no era cierto, pueden ponerlo en esa sección. Antes de despedirme, quiero mandar saludos a Miguel Álvarez, Alfredo Durán, Franco Percara, Facu Grigolato, Vane Gore, Luis Alfredo, Fabricio Hernández, Hansel Pérez Ramírez, Gilberto Radilla, Guillermo Balbi, Fan de Set, De Gómez 89, Francisco de la Peña, Luke, Random Gamer, Sebas of the Evis, Marisol Hernández, Ronaldo Toledo, Yosan, Rey de la Explosión Asesina, Federico José Rodríguez, Lucas 818, Red 2800, Oxen, Hayer 8911, Juan Random, Agustín Rica, Matías Estrella y Mr. Dani. Muchas gracias a todos por ver mis videos, y a las personas que saludé de Facebook, gracias por compartir mi contenido. Bueno chicos, ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyar dejando un buen like. También pueden compartir el vídeo para que más personas lo vean. Y por supuesto, claro, cómo no, pueden suscribirse para más videos. Muchas gracias por haber visto el vídeo, yo me despido, adiós.